Muy buenas tardes. Son las 12 del día, ya son tardes. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza de esta tarde. ¿Me acompañan, por favor, a su Biblia, al Evangelio de Juan? ¿Qué creen? Todavía al capítulo 20. Todavía no pasamos al capítulo último, al 21. Todavía hoy vamos a analizar algo, creo yo, importante del capítulo 20. Y nos vamos a centrar en el versículo número 30 y versículo número 31. Ahí nos vamos a situar el día de hoy para comentar acerca de estas importantes palabras. Dice así, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Leemos nuevamente el verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Debido a lo que está diciendo estos versículos, quise titular esta enseñanza el amoroso testimonio de Dios para que seas salvo creyendo en Jesús. Un poquito largo el título, pero también me sirve de introducción. Porque eso es lo que está diciendo precisamente este último versículo. Está haciendo una declaración. Recordemos que ya estamos en la parte última del Evangelio de Juan. Y entonces Juan como que ya empieza a hacer un resumen de todo lo que en estos 20 capítulos ha estado enseñándonos, ha estado diciéndonos. Y él empieza ya como que a concluir todo lo que él nos ha relatado, todo lo que él nos ha dicho por el Espíritu. Y es precisamente este verso 31 una conclusión. De hecho, consideran los estudiosos de la Biblia, consideran que este versículo es el resumen de todo el Evangelio de Juan. Este es el resumen de todo el Evangelio de Juan. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que en este momento tan importante en el que estamos en el Evangelio de Juan, Él nos siga ayudando, nos siga hablando. Padre, son palabras muy importantes las que está diciendo Juan en estos versículos. Nos está diciendo que tú has dejado testimonio como muestra y parte de tu amor, de que Jesús es tu Hijo, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Y también nos dices que solamente creyendo en Él podemos tener vida eterna.
Señor, yo sé que durante todo este tiempo que hemos ahondado en tu palabra a través del Evangelio de Juan, tú nos has bendecido, tú nos has ayudado, tú has ayudado a gente a conocerte, personas te han conocido, Señor, y agradecidos estamos. Ven a ayudarnos nuevamente el día de hoy. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, habla a nuestra alma, habla a la iglesia, habla a todos los que nos escuchan y nos escucharán. Sea tu voz, Señor, hablando a nuestro espíritu. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Todos recordamos en qué momento estamos del Evangelio de Juan. El Señor Jesús ha resucitado. El poder, el glorioso poder de Dios ha resucitado al Señor de entre los muertos, como lo había prometido, como señal de que todas las cosas que Él había dicho a sus discípulos y a la gente en general eran verdaderas, eran genuinas. Él está sellando sus palabras, Él está confirmando que todo eso era verdad, y además está confirmando que todas las promesas que Él hizo también son verdad y también se cumplirán todas ellas, de tal manera que todos aquellos que pongan su confianza en Él, de la misma manera que Él resucitó, seremos resucitados juntamente con Él. Estamos en ese glorioso momento y estamos en los versículos que hemos estado estudiando. Se nos dice que Él lo primero que hizo fue presentarse a sus discípulos de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes momentos, con propósitos muy específicos. Él quería hablarle a sus discípulos, tratar con ellos cuestiones muy específicas, enseñarle cosas muy específicas, ¿no? Vemos cómo tiernamente Él atiende las necesidades de sus discípulos después de haber resucitado. Él sabía que estaban en un momento crítico, atribulados, entristecidos, confundidos, y entonces Él viene a traer claridad y paz al corazón de ellos, al corazón de María, al corazón de Pedro, aquellos discípulos que regresaban a camino a Emaús, tristes y acongojados, al incrédulo Tomás, como lo veíamos la semana pasada. Estamos en ese momento del relato de Juan, y se nos dice en el versículo número 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Hay quienes piensan, dentro de todos los estudiosos de la Biblia a través de los tiempos, de este versículo número 30 hay dos pensamientos diferentes. Hay quienes piensan que el apóstol Juan aquí está diciendo que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos durante todo el tiempo de su ministerio que estuvo con ellos. Hay quienes creen que lo que está diciendo Juan es: todo el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, hizo muchas señales más que no están escritas en este libro. Pero también hay otro grupo que sugiere que lo que se está diciendo en este versículo es que Jesús hizo muchas otras señales delante de sus discípulos después de su resurrección. Es decir, que algunos piensan que este versículo abarca todo el ministerio de Jesús estando con sus discípulos, y hay quienes piensan que este versículo 30 abarca solamente el momento después de que Jesús resucitó. Sin embargo, esto no es realmente muy relevante. Sea cual sea la interpretación correcta, lo que es importante es que Juan nos está diciendo que además de lo que él escribió aquí, hay muchas cosas más que Jesús hizo en presencia de sus discípulos y que Él no registra
pero que nosotros sabemos, evidentemente están registrados en los otros evangelios. Y seguramente Juan lo sabía también. Seguramente Juan sabía que en los otros evangelios sí estaban registrados muchos actos más. ¿Por qué? Bueno, porque el evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios que se escribieron, ¿no? El periodo en el que se escribieron los 4 evangelios comprende desde el año 65 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. En ese periodo fue cuando se escribieron los 4 evangelios. Y la aceptación general en el orden cronológico de cómo se escribieron es que el primer evangelio que se escribió es el evangelio de Marcos, después el evangelio de Mateo, después el evangelio de Lucas y al último el evangelio de Juan. Ese es el orden cronológico en que se escribieron los evangelios. Entonces, siendo Juan el último que escribió su evangelio, pues él sabía ya que se habían escrito los otros 3 y sabía seguramente muchas de las cosas que en él se habían escrito, y él no las registró porque el Espíritu a él no le dirigió a registrar muchas cosas que estaban registradas en los demás evangelios. Además, todos sabemos o debemos saber que cada evangelio tiene un propósito específico y unos oyentes en particular. Por eso es que hay algunas diferencias entre ellos, no que se contradigan, sino más bien todos los evangelios se complementan. Entonces, la honestidad, o sea, aquí Juan está siendo muy honesto y está diciendo, bueno, en mi libro no está esto, pero sí están en los demás. O sea, si quieren saber de los demás, pues lean los otros, ¿no? Yo no todas las cosas que hizo Jesús en presencia nuestra las registré, pero los otros hermanos sí las registraron. Entonces, ¿quieres saberlas? Pues dirígete a los otros evangelios y sabrás mucho más de las señales que hizo Jesús en presencia de nosotros. Entonces, esto solamente es importante tenerlo como dato, y lo relevante es, Jesús hizo muchas señales. Ahora bien, si bien es importante saber que Jesús hizo muchas más señales que las que Juan registra, es muchísimo más importante conocer el propósito de estas señales. Y es precisamente lo que el versículo 31 continúa diciéndonos. Leemos el versículo 30, y el versículo 30 dice que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y después el verso 31 dice, pero estas que están escritas, estas señales que sí les estoy yo señalando, escribiendo, se han escrito, fíjate, con un propósito. ¿Y qué propósito tan importante? Tan importante. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Qué importante es esto, hermanos. Y por eso es que, aunque el hermano Julio hace 8 días tocó algo respecto a este versículo, yo quise hoy abundar un poco más en ello, porque me parece que es algo sumamente importante lo que Juan nos está diciendo aquí. Desde un principio, cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan y durante el estudio de él, dijimos y estuvimos mencionando que el propósito de Juan en su Evangelio era dar a conocer a Jesús como Hijo de Dios y como la fuente de vida que el Padre había puesto. A través de Él y solamente de Él podemos tener salvación, perdón de pecados, vida eterna. Y aquí Juan lo está retomando de todo lo que nos dijo y lo plasma en 2 versículos y nos dice, este es el propósito, este es el plan del Padre, este es el plan del Señor, este es el objetivo del Señor.
Si nosotros consideramos todas las señales que el Señor hizo durante todo su ministerio, este texto nos dice que es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador. Si nosotros nos vamos por el lado de que las señales que hizo después, durante todo su ministerio, bueno, pues entonces hablar de los milagros, hablar de todos sus milagros que él hizo, de todas esas señales, nosotros decimos: Señor, de verdad que qué grande eres, qué misericordioso eres, porque tú tenías planeado ya que Jesús hiciera todas esas cosas con el propósito eterno de ayudar a nuestra incredulidad, de ayudarnos a tener fe, de darnos fe. Si nosotros traemos a nuestra mente ese versículo de Romanos a través del apóstol Pablo, donde dice que por el oír la palabra viene la fe, ahora aquí nos dice que por ver nosotros las señales, o por lo menos oír de las señales que el Señor hizo, también viene la fe. El Señor todo lo arregló, todo lo acomodó, todo con un propósito, de manera intencional. Él hizo todas estas cosas para que nosotros creamos. Hemos dicho desde el principio del estudio del Evangelio de Juan que el propósito de este Evangelio es mostrar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y aquí Juan nos los vuelve a recordar. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador. A Él es al que tenemos que mirar, a Él es al que tenemos que ir. Este versículo, yo les decía, es el resumen del Evangelio de Juan. Y la declaración del Evangelio de Juan y la declaración de este resumen es que debemos creer en Jesucristo y debemos creer que Él es Dios encarnado. ¿Cómo comienza el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan? En el principio Él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que desde el primer versículo del primer capítulo Juan comenzó diciéndolo, al final de su evangelio nuevamente lo vuelve a traer a nuestra mente. Y es claro que el propósito del evangelio de Juan es evangelístico. Es claro que lo que Juan quería era evangelizar con su evangelio, con su libro escrito. Y es claro que para nosotros también esto es importante, que es evangelizar, entender que Jesús es Dios encarnado, entender que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entender que Él es la resurrección y la vida. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, que nosotros creamos eso y creyendo en eso tengamos vida. En eso me refiero, en ese propósito, en el propósito de Dios de presentarnos a Jesús como el Cristo, como el Salvador, como Dios encarnado, como el Cordero de Dios que quita el pecado, como la resurrección y la vida. Ese es el propósito, es creer esta verdad. Y cuando nosotros, por la influencia del Espíritu Santo, aceptamos esta verdad, eso produce perdón de pecados y vida eterna. Hermanos, esto es glorioso, y esto es en lo que nosotros nos regocijamos, y lo que nosotros debemos gloriarnos, y lo que nosotros debemos anunciar a otras personas. Que el Evangelio de Juan tiene un propósito claro, que cuando nosotros veamos todas las señales que Jesús hizo, es para que creamos y entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que creyendo en Él y creyendo en eso tengamos vida.
Yo no sé cómo lo hayas visto tú, cómo lo veas, cómo lo contemples, no lo sé. Sin embargo, al hacer yo una retrospección de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos hablado, y es que no solamente nosotros los que nos paramos aquí les hemos enseñado a ustedes, nosotros mismos hemos aprendido, yo mismo he aprendido muchas cosas de lo que enseña el Evangelio de Juan. Dios ha bendecido mi vida, Dios ha alimentado mi alma a través de todas las cosas que vienen del Evangelio de Juan. Realmente me ha bendecido. Y lo que puedo ver hoy, y que este versículo 31 del capítulo 20 trae a mi mente y a mi alma, es el tierno y amoroso testimonio que el Padre quiso dejar así, de manera voluntaria, de manera propositiva, con ese propósito, de manera intencional, con esa intención. Dejó ese testimonio para mostrarnos a Jesús y que en Él podemos tener el perdón de nuestros pecados, reconciliación con el Padre y vida eterna. En mi propia persona, la manera en que veo el Evangelio de Juan ha sido transformada. Veo, y te puedo decir que el Evangelio de Juan era uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. La verdad es que siempre me alimentó, siempre me bendijo Dios leyendo el Evangelio de Juan. Siempre que lo leía, siempre terminaba yo bendecido. Pero en esta ocasión, que es la primera vez que lo predicamos de manera expositiva, ha sido muy especial. Dios ha bendecido mi alma. Dios me ha revelado muchas cosas más de Jesús, del Cordero, y yo deseo y espero que con ustedes haya sido de la misma manera. Y una de las cosas que me queda muy claras es el tierno y amoroso testimonio que el Padre deja para que creamos en Jesús. Porque esto es lo que nos dice este versículo. Hizo muchas otras señales. Se toma la molestia en avisarnos que además de las cosas que Juan registra de las señales que Jesús hizo, hay otras más, muchas más. El último versículo del Evangelio de Juan termina diciendo: si nosotros escribiéramos todas las cosas que Jesús hizo, pienso que se hubieran escrito muchísimos más libros, una gran cantidad de libros, si hubiésemos registrado todas y cada una de las cosas que Él hizo y enseñó. Yo así lo creo, tantas cosas que Él pudo haber dicho y enseñado. Pero aquí nos dice Juan: pero esto que yo escribo debe ser suficiente para que tú creas. Aquí está lo necesario para que tú puedas creer que a través de Jesús puede ser tu vida cambiada, transformada. Porque eso es necesario que sepamos, eso es necesario que entendamos. Dios no quiere dejar nuestras vidas de la misma manera que como son cuando están sin Dios, que como eran las nuestras alejadas de Dios. Dios no quiere dejar nuestras vidas de la misma manera. La Biblia por todos lados nos dice que debe haber un cambio, una transformación. El Señor Jesús lo toma de la manera más radical posible, al punto que dice: es nacer de nuevo. Pero todo esto es posible cuando vemos a Jesús a través del Evangelio. Es posible a través del tierno y amoroso testimonio que el Padre voluntariamente quiso dejar para que nosotros veamos a Cristo y podamos ver en Él nuestra salvación, nuestra reconciliación con el Padre. ¿Se da usted cuenta? Hermano o hermana, ¿te puedes tú dar cuenta? Dios quiso hacer algo grande para que a ti y a mí nos brille Cristo y a través de Él podamos tener vida. Cuando nosotros nos alejamos de la Biblia, cuando nosotros no
profundizamos de la Biblia, nos formamos una idea de Dios, y evidentemente una idea muy equivocada. Tergiversamos su carácter y ahora sí nos hacemos un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que sucede. Nos formamos un Dios conforme a nuestro propio carácter y pensamiento, pero evidentemente no es el Dios de la Biblia. Cuando leemos su palabra, cuando leemos su evangelio, conocemos al verdadero Dios. Y entonces podemos ver de verdad por qué Juan mismo dice: Dios es amor. Él puede decir eso: Dios es amor, porque Juan vio todas estas cosas y a él le viene la convicción de decir: el Padre, ese Dios de amor, dejó este testimonio. Todas estas cosas están hechas y escritas, registradas, para que todo aquel que las lea crea que Jesús es el Hijo de Dios y pueda tener perdón de pecados a través de él. Como mera reflexión, ¿qué necesidad tiene el Señor de convencernos? Valdría hacernos la pregunta: ¿qué necesidad tiene el Señor de lidiar con necios como tú y como yo, como lo éramos nosotros? ¿Qué necesidad tiene el Señor? ¿Qué necesidad tenía el Señor de dejar todo este testimonio y hacer todas estas cosas que Él hizo? Que evidentemente todas las señales que el Señor hizo, Jesús hizo, le costó la vida. Lo mataron por todo eso. Lo mataron por sus declaraciones. Lo mataron al Señor por eso. ¿Qué necesidad tenía el Padre de enviar a su Hijo a padecer de manos de pecadores? ¿Qué necesidad tenía el Señor de dejar un testimonio para convencernos? ¿Qué necesidad tiene Él de lidiar con necios? ¿Qué necesidad? ¿Sabes por qué muchos no entienden? ¿Sabes por qué muchos no son capaces de entender esta gracia que se nos está diciendo en estos versículos? Porque esto es gracia, hermanos. Esto es gracia. El Señor nos hizo un favor que no merecemos. Dejar todo este testimonio para que a través de este testimonio podamos tener fe en Jesús, y a través de la fe en Jesús poder ser salvos. Nos hizo un favor, y un favor que no merecíamos, porque estamos conscientes, tú estás consciente que éramos necios, hermanos. Cuando nos predicaban el evangelio, éramos necios. Yo no sé si algún día me dé la oportunidad de Dios de que mi madre pueda testificar delante de ustedes lo necio que yo era cuando ella me predicaba, lo soberbio que yo era cuando me hablaban de Dios. ¿Qué necesidad tenía el Señor de lidiar con gente como yo? Ninguna. Él como el Señor de todas las cosas, al ver mi indiferencia, mi necedad, mi dureza, pudo haber pasado de largo a salvar a otros sin detenerse a lidiar conmigo. Hoy le agradezco que se haya detenido a pesar de mi necedad. Hoy le agradezco que haya tenido la paciencia que tuvo conmigo a pesar de mi terquedad. Hoy le agradezco que haya soportado todas mis ofensas a pesar de mi amor por el pecado. Hoy le agradezco todas esas cosas. Pero ¿sabes por qué la gente no es capaz de ver esta gracia? ¿Por qué la gente no es capaz de ver este amoroso testimonio que Dios dejó para darles vida? Porque no son capaces de ver su condición espiritual. La gente no se siente mala, porque no son capaces de ver a Dios obrando para su bien. No son capaces, la gente no ve esto que hoy estamos hablando. La gente no es capaz de ver: mira, Dios está haciendo todo esto para ayudarme a creer, para darme fe, y que a través de esa fe yo pueda ser salvo. No lo ve.
No son capaces de ver esto porque la declaración de Dios en su palabra es verdadera. Están muertos espiritualmente, están ciegos espiritualmente, porque su corazón está endurecido por su pecado. Por eso no son capaces de ver esto, porque no están conscientes de la condenación en la que están. No están conscientes. ¿Tú crees que si estuvieran conscientes de la condenación eterna que les espera por su incredulidad, vivieran tan felices y tan contentos como parece que están? Hay sectores de esta sociedad que, a pesar de todo lo que se habla, de todo lo que se dice acerca de los contagios y todo eso, siguen teniendo sus COVID fiestas y masivas, ¿no? Gran aglomeración de gente conviviendo ahí en un lugar cerrado, muchos de ellos sin ningún tipo de prevención, pasándola bien. ¿Sabes por qué? Porque no están conscientes de la condenación en la que ellos están. No están conscientes. No me escucho. ¿Se está oyendo bien? ¿Sí se está oyendo bien? Ok. Muy bien. Esta es la condición. Esta es la condición en la que está la mayor parte de la gente. Y es por eso que necesitan el Evangelio. El Evangelio que los confronte con su realidad. Alguien que les diga que están perdidos. Este es un hecho. La única forma de que nosotros podamos valorar la grandeza del amor de Dios es cuando nosotros estamos conscientes de nuestra condición, de quiénes somos, de nuestro pecado. Es la única forma en que tú puedes valorar lo que Dios hace por ti, lo que Dios ha hecho por ti. Es la única forma de poder ver la grandeza, la enorme grandeza del amor de Dios. La única forma de poder ver tú que el amor de Dios es grande es cuando tú ves tu pecado grande. Cuando nosotros minimizamos nuestras maldades, no vemos necesidad de la gracia de Dios. No vemos necesidad del perdón de Dios. No vemos necesidad de que Dios tenga misericordia de nosotros. No vemos esa necesidad. Por eso es que el Señor Jesús dijo que el que más se le perdona, más ama. Y no es el hecho de que a algunas personas se les tenga que perdonar más y a otras menos. Cuando alguien no entiende ese versículo, es que es cuando ellos dicen: ya ves cómo hay pecado, hay gente que es más mala que otras. Entendamos de una vez por todas, a los ojos de Dios no hay pecadores más grandes y pecadores más pequeños. No hay gente más mala que otra. A los ojos de Dios, todos los que han pecado están destituidos de su gloria. Todos los que han pecado, de la forma que sea, de la forma en que dice la Escritura, no importa en cuál, no importa cuál es el que más practiquen. No hay gente más mala, hay gente menos mala delante de los ojos de Dios, por cuanto todos pecaron. Y ese versículo no dice: y los que pecaron más, pues peor, y los que pecaron menos, pues más o menos. No. Por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, sin importar qué tipo de pecado, sin importar qué cantidad de pecado. Finalmente, el pecado por el que seremos condenados es porque la luz vino a nosotros y nosotros rechazamos la luz. Ese es el pecado por el cual la gente va a ser juzgada. Digo, todos sus pecados más, pero el pecado que el Señor Jesús dijo que los va a llevar a la condenación es esta. Esta es la condenación, dijo el Señor Jesús, que la luz vino a ustedes y ustedes la rechazaron. Esa es la condenación. Ese será el pecado por el cual la gente será juzgada. Y entonces sí, a todos aquellos que estaban esperanzados en que yo no fui tan malo, en que yo ayudaba cuando podía ayudar a las demás gente, entonces no soy tan mala persona como los otros. Ahí se les va a derrumbar toda esa esperanza que tienen, porque esta es la condenación, que la luz vino y amaron más las tinieblas que la luz. Entonces no hay pecados más grandes y pecados más chicos. No
No hay gente más pecadora que otros. Si has rechazado a Jesucristo, estás igual que cualquiera que lo ha rechazado. Y el punto es, cuando no estás consciente, cuando no estamos conscientes de la gravedad de nuestro pecado, cuando no estamos conscientes de la condición de nuestra alma delante de Dios, por eso no valoras nada de lo que Dios hace. Por eso no valora su amor, por eso no valora a la gente su gracia, por eso no lo valora, porque no están conscientes de la gravedad de su pecado. No valoramos la gracia del Señor hasta que no nos damos cuenta que no la merecemos. No la merecemos. Por eso es gracia, porque no la merecemos. El hecho es este: los seres humanos somos pecadores perversos por naturaleza. Ese es el hecho. Los seres humanos son amadores de los deleites más que de Dios. Los seres humanos se aman más a sí mismos que a Dios. Los seres humanos son muy egoístas, son muy ingratos. Ese es el hecho. Esa es la realidad. Y por eso no ven la gracia de Dios. El corazón del ser humano es malo y busca lo malo. El corazón del ser humano rechaza a Dios. No hay Dios en sus pensamientos ni en sus caminos. No quieren saber nada de Dios. Y no somos peores de los que somos solo porque Dios nos detiene de no hacer más mal del que hacemos. Por eso es que mucha gente se siente menos mal que otra, menos mala que otra. Pero mucha gente no hace más mal solamente porque la gracia de Dios lo detiene. La gracia de Dios lo detiene de no hacer más mal. Ante todo esto, Dios tiene todos los elementos justos para destruirnos en este momento. Y sin embargo, no lo ha hecho. Pero que quede claro, Dios tiene todos los elementos para destruir en este momento a los pecadores y Él sería justo. No sería malo. Él sería justo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Tú crees que el Señor no tiene el poder de... Si la Escritura dice que con la obra de sus dedos, Él hizo el firmamento. Con la obra de sus dedos, Él hizo el firmamento. ¿Tú crees que con menos dedos que con los que hizo el firmamento no puede destruir hoy a los malos? ¿A los perversos? ¿A los cárteles? ¿A los políticos perversos, corruptos, voraces? ¿A los asesinos? ¿A los perversos, pervertidos? Pero a los mentirosos también, y a los amargados y amargadas. Él puede hacerlo. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque les quiere dar la misma oportunidad que nos ha dado a nosotros, hermanos, de que creamos. Porque estas señales también están escritas para que ellos puedan creer.
y puedan ser salvos. Entonces, aunque Dios tiene todos los elementos justos para destruirnos, por el contrario, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, quien hace todas estas señales para convencernos de que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida. Hermanos, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando de una ideología. Hoy las ideologías tienen seducidas a los jóvenes. Hoy los jóvenes están seducidos por ideologías. El feminismo, el socialismo, la ideología de género. Están seducidos por ideologías. Jesús no es ninguna ideología. Jesús es real. Jesús es Dios y es real. Y hoy por hoy sigue transformando vidas, perdonando personas, salvando almas condenadas. Hoy por hoy el Señor lo sigue haciendo. Porque Él no es ninguna ideología. Porque Él es real. Esta es la declaración del resumen. Creer que Jesucristo es Dios encarnado. Este es el mensaje de Juan. Miremos a Jesús. Él es Dios encarnado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es la resurrección y la vida. Creyendo esto, puedes tener vida y vida en abundancia. Evidentemente, bueno, yo les decía, esto es el resumen. ¿Qué pasa en una persona que cree que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado? Primeramente se avergüenza de sus pecados delante de Él. Se nos relata que en los primeros encuentros que tuvo Jesús con los que escogió como sus discípulos, cuando Pedro vio el poder milagroso de Jesús, dice que estaba sin camisa y prefirió aventarse al agua. Y las palabras que de Pedro salieron es: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Le vino una convicción de pecado cuando vio a Jesús, cuando le vino la revelación de Cristo, cuando entendió que era el Salvador, el Hijo de Dios divino, y que ese Cordero de Dios que quita el pecado estaba delante de él. Lo primero que vino a él fue un reconocimiento de su vida mala, vergüenza y arrepentimiento. Ese era un arrepentimiento. Pedro confesándole a Dios: soy pecador, estoy mal, estoy condenado, soy pecador. Como consecuencia de la fe que le estaba viniendo a Pedro, porque nadie puede reconocer a Cristo si no es por la fe que Dios le da. Pedro lo estaba reconociendo y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Lo primero que viene una persona que recibe la fe para creer es la convicción de sus pecados. Estoy mal, he pecado contra Dios. El hijo pródigo lo dijo de esta forma: he pecado contra el cielo y contra ti. David lo dijo de esta forma: contra ti y solo contra ti he pecado. Pero después de eso vino una transformación a la vida de estas personas. Acompáñame en tu Biblia al libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Dice así: y a vosotros, escucha la declaración, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice la incircuncisión de vuestra carne? Está haciendo referencia al pacto abrámico, al pacto de Dios con los hombres, el cual en ese momento y en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, era la circuncisión. Y entonces aquí le está diciendo que ellos estaban en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no tenían compromiso ni pacto con Dios. Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, escucha esto, os dio vida. El Padre os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién Él? Está hablando de Jesucristo. Juntamente con Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo está hablando de lo que hizo el Padre. El Padre nos dio vida juntamente con Jesucristo, perdonándonos los pecados. Pero otra vez, esto toma relevancia. Nos perdonó nuestros pecados, siendo nosotros muertos en pecado, estando nosotros en la incircuncisión de nuestra carne. Dios nos dio a Jesús. Y a través de Jesús nos perdonó nuestros pecados. Y después hace una referencia interesante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos a la cual se está refiriendo aquí Pablo? Bueno, él está dando a entender, Dios tiene registradas todas tus obras. Dios tiene registrados todos tus pecados, todas tus maldades, todas tus mentiras, todas las infidelidades, todas las deslealtades, todas las desobediencias, todos los robos, todas las amarguras, todas las iras y las contiendas. Dios tiene registrado todo eso porque Él es Dios, Él puede hacerlo. Y dice que eso es como un acta de un decreto. ¿Y cuál es ese decreto? Algo muy parecido a lo que le cité hace rato de Romanos. Por cuanto todos pecaron, por cuanto has cometido toda esta lista enorme, estás destituido de la gloria de Dios. Hay un acta que no será contraria. ¿Qué quiere decir? Testifica contra ti y le dice, mira, todas estas obras, todos estos pecados no han sido justificados, no han sido perdonados, no han sido lavados por la sangre de Jesús. Está vivo, está vigente, esta acta está vigente. Y está vigente porque no has creído en el único que la puede romper, en el único que la puede llevar consigo mismo a la cruz para anularla. Por eso está vigente. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que todos aquellos que han creído en Jesucristo, que han creído en su muerte, que han creído en su resurrección, Él mismo ha llevado esa acta que nos es contraria. Y dice aquí, quitándola de en medio ¿de dónde? Entre tú y Dios. Esa acta se pone cuando no te has acercado a Dios a través de la fe en Jesucristo. Esa acta se interpone. Isaías lo dice de esta forma, porque tus pecados han hecho división entre tú y Dios. Esa división es esta acta, que te es contraria, que se interpone, porque dice que solamente a través de la fe en Jesús es quitada de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades. ¿Qué es esto de despojar a los principados y a las potestades? Bueno, Efesios capítulo 2 dice que todos aquellos que son hijos de desobediencia están siendo manejados, operados
por el espíritu de la potestad del aire, el diablo. Toda aquella persona que no es hija de Dios, la Biblia dice que es hija del diablo. No hay más. No hay gente huérfana. O hay gente hija de Dios, hay gente que es hija del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes hacen las obras de su padre el diablo, porque él miente desde el principio. Él es mentiroso. Y cuando la gente que es operada y manejada por el diablo, por la gracia de Dios, pone su fe en Jesucristo, esos potestades que los gobernaban son despojados y exhibidos públicamente, declarando a Jesús como el vencedor. Amados, es gloriosa la obra de Jesús. Es glorioso, tierno y amoroso el testimonio que Dios ha dejado con un propósito: que creas en Jesús y creyendo tengas perdón y vida eterna. Esto es glorioso. Esto hace glorioso el Evangelio de Juan. El Evangelio lo hace glorioso. Dios sin tener ni por qué acercarse a nosotros, de pura gracia, por su pura voluntad lo hizo y nos deja este testimonio para que creamos en Jesús y seamos salvos. Esto es gracia, hermanos. Esto es glorioso. Él es nuestro Dios. Él es Dios. Y por eso es que de aquí en adelante, los que hemos creído, nos debemos a Dios. Nos debemos a Dios. Y por eso es que de aquí en adelante nuestra gratitud debe estar para con Él. Nuestra fidelidad debe estar para con Él. Nuestra consagración debe estar para con Él. Porque Él hizo lo que nadie pudo hacer: darnos vida, amarnos de la manera en que nos amó. Hermanos, este testimonio que Juan deja es para que nuestra fe crezca, para que nuestro amor por Dios crezca, para que nuestra gratitud al Padre crezca, para que nuestro compromiso con Jesús crezca, para que el anhelo que tenemos por el Espíritu Santo crezca. Para eso está. Juan lo dice claramente. Con un propósito lo dejó, con este propósito. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Podrías tomar un tiempo de este tiempo y meditar en estas palabras de Juan? Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, para que las vieran sus discípulos, que no están escritas en su libro.
pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, principalmente para que tengas vida a través de Jesús, creyendo en Él. Vida eterna, perdón de pecados, que por la gracia de Dios puedas ver tu condición perdida, mala, perversa, que por la gracia de Dios puedas ver la gravedad de tus pecados, aunque tú los has considerado mínimos, aunque tú los has considerado muy pequeños, aunque tú los has considerado casi nada, aunque te has considerado mejor que otros. Hoy entiende, si no te has entregado a Jesús, tu rechazo y tu incredulidad son enormes a los ojos de Dios. Y hay un acta que te es contraria, que se interpone entre tú y Dios. Hoy entiende que Dios te ha amado. Y que lo primero que quiere es que tú le veas, le conozcas, que sepas que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador, el Cordero que puede quitar tu pecado, y deposites tu fe en Él. Te entregues hoy a Él. Le reconozcas hoy como Señor de tu vida. Renuncies a tu vida mala, tus pecados, te pidas perdón por ellos y recibas la vida eterna que Él tiene. Pero también para nosotros, hermanos, los que por su gracia hemos creído, las señales las hizo delante de sus discípulos, de los que ya habían creído en Él. ¿Para qué entonces? Si dice que las señales son para que creas que Él es el Hijo de Dios, los discípulos ya creían que Él era el Hijo de Dios. Y para que creyendo en el Hijo de Dios tengas vida, los discípulos ya tenían vida. Pero su fe necesitaba ser fortalecida. Como hoy nuestra fe necesita ser fortalecida. Las primeras cosas y las primeras palabras que Jesús pronunció fueron para sus discípulos. Y eso nos muestra lo importante que sus discípulos son para Él. Y eso nos muestra lo importante que es la iglesia para Cristo. Reforzando así, o más bien recordando lo que en la carta de los Efesios se nos dice: Cristo amó a la iglesia. Jesús nos ha amado, hermano. El Padre nos ha amado. Habiendo sido nosotros transgresores, traidores, rebeldes, necios, nos dio a Jesús, nos dio fe en Jesús y vida a través de Él. El Padre nos ama, hermanos. El Padre nos ama. Su Espíritu nos anhela celosamente. ¿Cómo me
Jesús. Cómo te ama Jesús. Él dio su vida. ¿Qué más pudo hacer? ¿Cómo me ama Jesús? ¿Cómo ama Jesús? Él dio su vida. ¿Qué más pudo hacer? Siendo nosotros enemigos, siendo nosotros pecadores, Él nos amó primero. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, corazón está a ti rendido, contigo quiero siempre, Señor, estar. Una de las cosas que puede venir a un pecador perdonado, a un perverso lavado con la sangre de Jesús, a una amargada transformada. Una de las cosas que en algún momento puede venir es la pregunta de ¿por qué, habiendo sido como yo era, me amaste tú? ¿Por qué, habiendo sido tan malo, tan mala, quisiste perdonarme?
La respuesta es que Él es Dios y solo Dios puede hacer eso. Por eso este canto expresa eso mismo de esta manera. No sé por qué. No sé por qué tú te acercaste a mí. No sé por qué viniste y me tocaste para transformarme. No sé por qué te fijaste siendo yo gusano. De la boca de los apóstoles ellos mismos decían, como escoria, la escoria de la vida. Lo único que sé, que es grande tu amor por mí. Gracias, Señor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Corazón está agradecido, corazón está a ti rendido, contigo quiero siempre, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Presencia que por nuestros pecados y maldades no estaba en nosotros, y que hoy, por el amor de Dios, por el sacrificio de Jesús, pagando nuestra deuda, podemos tener. No sé por qué, Señor, tú me
tocaste, no sé por qué. En mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. ¿Te identificas, hermano? ¿Te identificas? Es el testimonio que sale de tu corazón. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo quiero siempre, Señor, estar. Es así tu corazón, hermano. Son estas las palabras que tu corazón clama y exclama. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo quiero siempre, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es preciosa, cualquier cosa, porque es que fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa,
porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. La cosa más valiosa, lo más valioso que puede poseer un ser humano es la presencia de Dios en su vida. Y esto es posible solo a través de la fe en Jesucristo. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa. No hay nada más valioso que tú, Señor. No hay nada más precioso que tú, Señor. Presencia que nos ha amado desde el día en que vino a nosotros. Y que nos dio fe para que a través de ella pudiera habitar en nosotros como templo de su Espíritu. Todo ser humano pecador, perdido, caído, que por la gracia ha sido restaurado, ha recibido el privilegio de ser templo hoy de la misma presencia, de la misma persona de Dios. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Oh, puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte, eres mi todo. Eres mi Cristo y mi Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por Cristo el Salvador. Gracias, Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel, dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel, dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo, mi Salvador. Puedo alabarte, servirte, para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. No hay Dios como tú. No hay Dios como tú.
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y ahora me encuentro sentado a la diestra de mi Padre Celestial. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y ahora me encuentro sentado a la diestra de mi Padre Celestial. Ciertamente es hermosa la heredad que me ha tocado, mi porción y mi herencia. Eres tú, Jesús. Ciertamente es hermosa la heredad que me ha tocado, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia. Eres tú, Jesús. Ciertamente es hermosa la heredad que me ha tocado, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia. Mi porción y mi herencia. Es tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Habiendo sido yo hijo de desobediencia, habiendo yo sido hijo de ira, extiendes tu gracia para alcanzarme, Señor. Me limpias, me lavas, me perdonas, me haces tu hijo.
Me das a Jesucristo. Inmenso amor el tuyo, Señor. Inmenso amor el tuyo. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador. Salvador, te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. ¿Quieres decírselo al Maestro? ¿Quieres decírselo al Señor? Díselo con libertad. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz y mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador. Y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser.
tú llenas con tu poder todo mi ser. Y yo te amo, Señor, te adoro. Mi vida vacía sin ti está. Mi vida vacía sin ti está. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Mi vida vacía sin ti está. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Ven, Señor, no tarde. Mi alma te anhela. Ven, Señor, no tardes. Mi alma te espera. Solo en ti hay vida. Solo en ti hay paz. Y mi alma clama. No tardes más. Ven, Señor, no tardes. Mi alma te espera. Ven, Señor, no tardes. Mi alma te anhela. Solo en ti hay vida. Solo en ti hay paz. Y mi alma clama. No tardes más. Solo en ti hay vida.
vida. Solo en ti hay paz. Y mi alma clama. No tardes más. No tardes más. No tardes más. No tardes más. Te amamos, Señor Jesús, porque tú nos amaste primero. Y agradecemos hoy, Señor, el amoroso testimonio que has dejado para que creamos y para que creyendo en tu Hijo recibamos vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.